Era el año 1974. Soplaba un viento frío, y no solo por el cambio de estación, era la Guerra Fría. La paranoia era como una moneda que se cambiaba en susurros en cuartos llenos de humo. Los gobiernos buscaban una ventaja, cualquier ventaja. Miraban en las sombras, buscando armas que otros ni habían soñado. En esas sombras, algo nuevo, algo terrible, empezó a moverse. Al principio fue un susurro, un rumor entre los que manejaban secretos. Lo llamaron Proyecto Némesis. Su verdadero propósito estaba enterrado muy adentro, bajo capas de negativas oficiales y documentos secretos que nunca verían la luz. El Proyecto Némesis nació de una semilla oscura, una semilla plantada en la tierra fértil del mismísimo miedo. El mundo era un tablero de ajedrez, y los jugadores estaban desesperados. Querían más que solo bombas y espías, querían control, control absoluto, control sobre las mentes de los hombres. Este proyecto no se trataba de defensa, se trataba de un nuevo tipo de dominio, uno que podía paralizar a un enemigo desde adentro, volviendo sus propios pensamientos en su contra. Los arquitectos de esta pesadilla creían que podían dominar la emoción humana más básica, creían que podían convertir el terror en un arma. El proyecto era secreto, totalmente. Sus instalaciones no aparecían en ningún mapa. Eran fantasmas en el sistema, escondidas bajo tierra o disfrazadas en edificios de gobierno que parecían normales, sin rastro de papeles, o eso creían. Toda comunicación estaba en clave, cada agente era revisado por su lealtad, y por una clara falta de remordimientos. Los científicos involucrados eran fantasmas, sus nombres borrados de los registros públicos, sus vidas dedicadas a este único y monstruoso objetivo. Estaban construyendo un arma, no de acero y pólvora, sino de sinapsis y pesadillas. Un arma que podría ganar guerras sin disparar un solo tiro. Su objetivo no dicho era el premio mayor, la voluntad humana, romperla, transformarla, ordenarla. Los documentos oficiales, si es que existía alguno para ojos curiosos, hablarían de investigación sobre la fortaleza psicológica, tal vez, o sobre entender el estrés del campo de batalla. Mentiras, puras mentiras. El Proyecto Némesis se trataba de crear una llave para abrir los cuartos más profundos de la mente a través de un miedo que no se puede imaginar. Buscaban crear una herramienta, o quizás un ejército de herramientas sin voluntad, que respondieran solo a sus amos. Este era el amanecer de un nuevo horror, pensado en secreto y alimentado por la ambición. En el corazón del Proyecto Némesis estaba el Dr. Alistair Thorne. Era un hombre de inteligencia aguda, sus ojos de un azul pálido y helado, casi nunca parpadeaban. La empatía era algo extraño para él, una debilidad que había analizado y desechado hacía mucho tiempo. Él veía la mente humana como una máquina complicada, una que se podía desarmar para entenderla, identificar sus palancas de control y manipularlas. Su ambición era un fuego frío y ardiente, que lo llevaba a cruzar límites que otros no se atrevían a pasar. Soñaba con un mundo ordenado según su entendimiento, y el miedo era su herramienta elegida para ese orden. El equipo de Thorne fue escogido a dedo. Algunos eran científicos brillantes, atraídos por la promesa de recursos sin límite y la oportunidad de explorar tierras desconocidas. Otros tenían una moral dudosa, sus pasados llenos de experimentos cuestionables y atajos poco éticos. Unos pocos eran simples piezas en la maquinaria, sin importarles el sufrimiento que causaban, contentos con seguir órdenes y cobrar su sueldo. Trabajaban en laboratorios limpios, sus batas blancas impecables, un fuerte contraste con la oscuridad de su trabajo. Hablaban en voz baja, con palabras técnicas, discutiendo el dolor humano como si fuera solo un número en una cuenta. El objetivo oficial del Proyecto Némesis era una mentira bien armada. Decían que estudiaban los límites del miedo humano, cómo se mostraba en el cuerpo y en la mente, entender las respuestas al estrés, lo llamaban. Pero debajo de esta capa de investigación científica, había un propósito mucho más oscuro. Buscaban convertir el miedo en un arma, extraer su esencia, inyectarla, usarla para romper mentes y esclavizar voluntades. No eran curanderos ni exploradores del ser humano, eran herreros, forjando cadenas para el alma en los fuegos del terror provocado. Su creencia principal era terriblemente simple: el miedo era la llave maestra. Tenían la teoría de que si una persona era sometida a un nivel exacto y enorme de miedo, sus defensas mentales se vendrían abajo. Su personalidad, su misma identidad, podría ser borrada y reescrita. Los científicos del Proyecto Némesis se veían a sí mismos como pioneros.
a punto de un descubrimiento que cambiaría la naturaleza misma del poder. Estaban ciegos al abismo que estaban abriendo, o quizás simplemente no les importaba qué horrores pudieran salir de allí. Los sujetos del proyecto Némesis no eran voluntarios, eran fantasmas sacados de los bordes de la sociedad, vagabundos recogidos de callejones oscuros, fugitivos que habían cambiado un infierno por otro, enfermos mentales, ya perdidos en sus propios laberintos internos. Estos eran los que nadie veía, los que nadie oía, personas cuya desaparición apenas se notaría en el mundo. Fueron elegidos por ser anónimos, por no tener conexiones. Nadie vendría a buscarlos, nadie haría preguntas. Eran el material perfecto y desechable para la terrible máquina de Thorn. Al llegar a la instalación secreta, les quitaban todo. Su ropa, sus cosas, sus nombres, se convertían en números. Paciente 7, paciente 12, paciente 19. Esta forma de quitarles lo humano era una parte intencional del proceso, hacía que los horrores que seguían fueran más fáciles de infligir para el personal, y quizás de soportar. Los sujetos eran encerrados en celdas pequeñas y limpias, paredes blancas, pisos blancos, una sola cama, sin ventanas. Solo la presencia constante y zumbante de luces fluorescentes, y el ojo que no parpadea de una cámara, mirando, siempre mirando. La instalación misma era una obra maestra de arquitectura que oprimía, una tumba de cemento enterrada muy profundo bajo tierra, o así se sentía. Los pasillos se retorcían como un laberinto confuso, diseñados para desorientar e intimidar. El aire era frío, reciclado, y traía un olor suave y desinfectante a químicos y desesperación. Cada sonido retumbaba de forma extraña, el golpe de una puerta de metal, el chirrido de las ruedas de un carrito, los gritos lejanos y ahogados que nadie reconocía. Era un lugar construido para romper espíritus incluso antes de que los experimentos realmente comenzaran, una muestra de cemento de la desesperanza. La rutina diaria era un plan cuidadosamente medido de tormento psicológico, aislamiento largo, falta de sensaciones, seguida de estímulos bruscos e inesperados, hacerlos dudar de sí mismos, interrupción del sueño. Manipulaciones suaves diseñadas para destruir su sentido de la realidad, para hacerlos dudar de su propia cordura. Esta era la fase de ablandamiento, el inicio antes de introducir el suero XB7. Estaban siendo desarmados sistemáticamente, pedazo por pedazo, sus mentes aradas como tierra seca, listas para las semillas venenosas de miedo extremo que la droga sembraría. Los doctores observaban, tomaban notas, sus caras sin expresión. Suero XB7. El nombre en sí era una etiqueta fría, de oficina, para una sustancia nacida de pesadillas. Su composición química exacta era un secreto muy bien guardado, conocido solo por Thorn y unos pocos elegidos. No estaba diseñado para curar ni para calmar. Su único propósito era aumentar, tomar las ansiedades que apenas nacían, el terror que se arrastraba, los miedos escondidos que acechaban en cada mente humana, y convertirlos en una sinfonía de horror que gritaba y era insoportable. Era el combustible para los fuegos que deseaban encender dentro de los cerebros de sus sujetos. Era terror metido en una jeringa. El suero estaba diseñado para saltarse el pensamiento racional, para atacar directamente la amígdala, el centro del miedo en el cerebro. Prometía romper las barreras mentales, disolver el yo, dejando la mente del sujeto en carne viva y expuesta. Thorn creía que en este estado de máxima debilidad, se podrían crear nuevos caminos, implantar nuevas lealtades. Las primeras inyecciones se aplicaron con frialdad profesional. Un pinchazo de aguja, un chorro frío de líquido, y luego, la caída. La droga era una llave, sí, una llave a una puerta que nunca debió abrirse. Los efectos iniciales fueron desastrosos para la mayoría. Gritos rasgaban el silencio limpio de la instalación, crudos y como de animales. Los sujetos se retorcían en sus ataduras con los ojos muy abiertos por un horror que no se podía ver. Mentes, antes claras, se deshacían como hilo gastado, mostrando todo el poder del terror. Algunos balbuceaban sin sentido, sus palabras un chorro desesperado de recuerdos rotos y miedos básicos. Otros simplemente miraban fijamente, sus caras máscaras congeladas de terror paralizante, perdidos en un infierno personal del que no había escape. Los pasillos olían a sudor y terror. La mayoría de los sujetos no duraban mucho bajo el ataque combinado del ambiente y el suero XB7. Sus mentes se rompían, sus cuerpos no aguantaban más. Quedar inmóvil era un resultado común.
la locura total, otro. La muerte, a menudo por paro cardíaco o derrames por estrés, se registraba como un efecto secundario desafortunado, una baja necesaria en la búsqueda incansable de conocimiento. El proyecto consumía vidas con un hambre que no se saciaba. Este era el precio del progreso, se decía Thorne a sí mismo, el costo de usar un poder tan grande. Los fracasos eran simplemente datos. Sección 5. Paciente 13. Un destello en el abismo. Luego llegó el paciente 13. Era más joven que muchos de los otros, apenas saliendo de la adolescencia. Sus registros, falsos o no, hablaban de una vida en las calles, un sobreviviente endurecido por las circunstancias pero aún no quebrado por ellas. Había una luz en sus ojos, una brasa terca de desafío que el proceso de ingreso frío no había logrado apagar. Estaba callado, observador, absorbiendo la dura realidad de su nueva prisión con una quietud que ponía nervioso. Este era diferente. El encargado de la admisión lo sintió. Un cambio suave en el ambiente pesado del cuarto de procesamiento. Su pasado era una historia de muchas dificultades. Huérfano desde temprano, pasado por hogares de paso indiferentes, eligiendo finalmente la libertad peligrosa de las calles en lugar del encierro en instituciones. El paciente 13 había aprendido a ser invisible, a adaptarse, a aguantar. Esta fuerza interior natural, nacida de una vida de lucha por sobrevivir, lo convirtió en algo raro desde el principio. No se enfurecía ni suplicaba como algunos de los otros. Observaba, escuchaba. Su espíritu, aunque golpeado, parecía tener un centro de fuerza que no se rendía, una fuerza que los científicos no habían esperado. Las tácticas de miedo normales, el aislamiento, los sonidos que confundían, el silencio inquietante, parecían afectar menos de lo esperado al paciente 13. Mostraba miedo, sí, temblaba, perdía el sueño, pero no se desmoronaba, no entraba en histeria, guardaba sobras de comida, hacía marcas en la pared para contar los días, pequeños actos de rebeldía. Esta resistencia silenciosa fue anotada en su archivo, lo convirtió en un misterio, una molestia para algunos del personal, pero un objeto de mucho interés para el Dr. Thorne. Se administró la primera dosis del suero XB7. La aguja entró. El émbolo bajó. El personal esperó las señales de siempre, los gritos, los temblores fuertes. El paciente 13 se tensó. Su respiración se cortó. El miedo llenó sus ojos, claro y puro, pero luego algo más, no solo terror. Había un destello, una chispa de algo que no se podía leer detrás del pánico, una mandíbula apretada, concentración dentro del miedo. La droga estaba funcionando, sí, pero no completamente como se esperaba. Un pequeño cambio en el camino esperado hacia el colapso mental. Sección 6. La anomalía se revela. Ecos en el vacío. El paciente 13 empezó a cambiar de formas que los planes no habían previsto. El miedo causado por el suero XB7 era sin duda fuerte, una tormenta furiosa dentro de su mente. Sin embargo, era como si estuviera aprendiendo a moverse en esta tormenta, a encontrar un ancla en medio del caos. El terror no disminuía, en cambio, parecía estar cambiando, o quizás siendo cambiado por el mismo paciente. El cambio fue pequeño al principio, fácil de ignorar como casualidad o alucinación por estrés por los empleados menos observadores. Las señales empezaron pequeñas. Luces en el pasillo fuera de la celda del paciente 13 parpadeaban y bajaban de intensidad cada vez que era sometido a estímulos de miedo especialmente intensos. Un técnico que revisaba los audios reportó oír susurros débiles, mezclados con los sonidos de angustia del sujeto. Palabras que no eran en inglés, ni en ningún idioma conocido. Guardias en los turnos de noche sentían olas repentinas e inexplicables de frío, o una sensación de hormigueo de ser observados, especialmente al pasar por la celda número 13. Eran molestias pequeñas, fáciles de explicar, pero se iban sumando. El Dr. Thorne se interesó cada vez más en el paciente 13. El archivo del sujeto se hacía más grueso con observaciones extrañas. Mientras otros pacientes se deshacían, 13 parecía estar adaptándose, o quizás evolucionando. Este no era el títere sin mente que Thorne había imaginado crear, sino algo mucho más complejo, mucho más impredecible. La posibilidad de un gran avance, un tipo diferente de avance, lo emocionaba. Ordenó más vigilancia, recoger datos más detallados. El paciente 13 ya no era solo un sujeto, era un fenómeno, una variable única y peligrosa. Sin que los científicos lo supieran, el paciente 13 estaba conectando con algo muy básico.
El miedo extremo, aumentado por el suero, no solo estaba rompiendo su mente, estaba desbloqueando capacidades ocultas, caminos dormidos por mucho tiempo dentro de la mente humana. El miedo mismo se estaba convirtiendo en un canal. No lo estaba controlando, todavía no, pero estaba empezando a vibrar con él, a canalizar la energía pura del terror de formas que desafiaban toda la ciencia conocida. Los susurros se hicieron más claros, los puntos fríos se hicieron más intensos, el abismo estaba devolviendo la mirada. Sección 7. El descenso final, el crisol del terror. La fase final del proyecto Némesis se inició para el paciente 13. El Dr. Thorne, impulsado por una mezcla de emoción científica y una creciente inquietud, ordenó aumentar el protocolo. Dosis máxima del suero XB7. Un bombardeo de sensaciones sin parar, diseñado para empujar la mente humana más allá de su límite y hacia territorio desconocido. La celda pequeña y limpia se convirtió en un crisol. Horrores simulados, aumentados por la droga, se repetían sin fin, visiones de pérdida profunda, experiencias de total impotencia, la esencia pura y cruda de la pesadilla. El paciente 13 fue llevado al límite absoluto de la resistencia, y luego más allá. Su cuerpo se sacudía violentamente, sus gritos ya no eran humanos. El equipo de monitoreo registró respuestas del cuerpo que parecían imposibles. El ritmo del corazón variando locamente, la actividad cerebral subiendo a niveles nunca antes registrados. La celda, antes solo una caja blanca, parecía latir con una energía que se podía sentir, una presión fría y oscura que empujaba hacia afuera. Los científicos, observando desde detrás de un vidrio reforzado, sintieron un miedo creciente que reflejaba, en pequeña medida, el dolor que estaban causando. A medida que el experimento alcanzaba su punto más horrible, las habilidades extrañas del paciente 13 aumentaron muchísimo. Objetos en el cuarto de observación, sin que nadie los tocara, temblaban en los estantes. Los bombillos en el pasillo fuera de su celda no solo parpadeaban, explotaron, llenando el suelo de vidrios. Varios empleados reportaron sentir olas repentinas y enormes de terror inexplicable, huyendo de sus puestos sin una razón clara. Un guardia de seguridad rudo se derrumbó, llorando sin control, murmurando sobre sombras con demasiados ojos. El paciente 13 era un centro de poder aterrador y sin control. El Dr. Thorne y su equipo principal observaban, con una mezcla de alegría y miedo profundo luchando dentro de ellos. Estaban viendo algo nunca antes visto. Esto iba más allá del control mental. Esto era liberar alguna fuerza desconocida. ¿Estaban a punto de un descubrimiento gigantesco, un poder más allá de lo que podían imaginar? ¿O simplemente habían molestado a un dios dormido con un palo muy afilado, creando algo que no podían entender, y mucho menos controlar? La fase final estaba destinada a quebrar al sujeto. En cambio, parecía estar convirtiéndolo en algo nuevo, algo aterrador. Sección 8. Desaparecido en la sombra. La celda vacía y el colapso. Una mañana fría, la revisión de rutina al paciente 13 dio un resultado imposible. La celda estaba vacía. La pesada puerta de acero estaba cerrada con llave desde afuera, los sellos intactos. No habían sonado alarmas. No se detectaron fallas en la seguridad de la instalación. El paciente 13 simplemente se había ido. Desaparecido. Como si se hubiera desvanecido a través de las paredes de cemento, llevándose con él la pura esencia de su tormento. Una quietud helada flotaba en el aire, más pesada que la desesperación usual que llenaba el lugar. El pánico, rápido y agudo, se extendió entre el personal de la instalación. Los guardias juraron que la celda había estado segura. Los técnicos revisaron las grabaciones de vigilancia, encontrando solo estática en el momento exacto de la desaparición. El Dr. Thorne al principio estaba furioso, exigiendo respuestas, amenazando con consecuencias. Pero a medida que pasaban las horas y no aparecía ninguna explicación lógica, su furia dio paso a una inquietud más profunda, más básica. Lo imposible había sucedido. Su ambiente cuidadosamente controlado había sido violado sin esfuerzo, no desde afuera sino desde adentro. El sujeto se había convertido en el fantasma. La desaparición del paciente 13 fue el principio del fin para el proyecto Némesis. El evento causó gran impacto en la organización secreta que lo financiaba. Si un sujeto podía simplemente desear salir de una celda de alta seguridad, ¿qué significaba eso para la parte de control de su programa de control mental? Otros sujetos, quizás sintiendo el cambio en el ambiente pesado de la instalación, o simplemente rindiéndose al trauma acumulado, se volvieron cada vez más inestables, no respondían, o morían. Los datos se dañaron,
Los resultados no eran confiables. El proyecto estaba perdiendo recursos y credibilidad a chorros. En pocas semanas, llegó la orden desde arriba. El proyecto Némesis debía terminarse, inmediatamente. Todos los archivos debían ser destruidos, quemados o enterrados bajo tanta clasificación que nunca saldrían a la luz. La instalación debía ser despojada del equipo importante y abandonada, su existencia borrada de cualquier registro oficial. Se convirtió en una tumba de cemento, un monumento a la arrogancia, al fracaso y a un miedo que se había negado a ser domado. Los arquitectos del terror se dispersaron, perseguidos por lo que habían visto y por lo que habían desatado. Sección 9. Un mensaje carmesí. Némesis desatado. Pasaron años, décadas. La instalación abandonada que albergó el proyecto Némesis se convirtió en una nota olvidada, un lugar del que solo se susurraba en las teorías de conspiración más locas. La naturaleza comenzó su lenta recuperación, enredaderas trepando por las entradas disfrazadas, agua filtrándose en los niveles subterráneos. Entonces, un día, un grupo de exploradores urbanos, atraídos por rumores y sed de lo prohibido, encontraron una forma de entrar. O quizás fue una nueva y misteriosa agencia del gobierno, revisando en silencio las cenizas de viejos y peligrosos secretos, buscando cualquier cosa que se pudiera rescatar, o cualquier cosa que aún fuera una amenaza. El aire adentro estaba helado, de forma extraña, a pesar de ser un ambiente cerrado. El polvo cubría todo con una capa gruesa, conservando los restos de una partida apurada, sillas volcadas, papeles regados, un olor persistente a desinfectante y algo más, algo metálico y ligeramente inquietante. Una profunda sensación de ser observados los siguió por los pasillos que hacían eco, un peso que se sentía de tristeza y terror antiguo. Cada puerta que golpeaba, cada gota de agua, parecía susurrar del sufrimiento que había empapado las mismas paredes de este lugar maldito. Se sintieron como intrusos en una tumba olvidada. Finalmente, encontraron la celda 13. Era como las otras, austera y fría, pero se sentía diferente. Más fría. La sensación de una presencia era abrumadora aquí. Uno de los exploradores pasó el rayo de una linterna por las paredes sucias, cubiertas de rasguños y manchas descoloridas. Entonces, el rayo se detuvo. En la pared del fondo, abajo, cerca de donde habría estado la cabecera de la cama, había un mensaje. No estaba escrito con pintura ni tiza. Estaba garabateado con una sustancia oscura y seca que solo podía ser sangre. Las letras eran toscas, como hechas por un niño, pero llenas de una autoridad antigua y escalofriante. El mensaje era corto, 4 palabras. No pueden controlar el miedo. Y luego, debajo, una declaración final y cruda, casi un mensaje en una tumba para el proyecto y un anuncio del nacimiento de algo nuevo. Él los controla. Ahora, yo soy Némesis. Los exploradores sintieron un terror frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. El proyecto no solo había fallado, había dado a luz a algo. El paciente 13 se había ido, pero Némesis permanecía, un eco, una presencia, una promesa de miedo libre y consciente. El experimento había terminado, pero su resultado más verdadero y terrible apenas comenzaba a moverse en las sombras del mundo.